Ahora sí, vamos a presentar al próximo panel, que va a estar a cargo del doctor Sedano, y va a dar sobre una temática, digamos, bastante novedosa, si se quiere, ¿sí? Que cada vez se está imponiendo más en algunos sectores de la sociedad, no solamente Argentina, sino en diferentes países, y él va a dar su visión y su mirada desde el enfoque de lo que está ocurriendo en México, ¿sí? Él va a hablar del poliamor en México y los efectos jurídicos que trae el poliamor, y sobre todo va a hacer hincapié en los antecedentes jurisprudenciales de esta temática en México. Bueno, ¿quién es el doctor Sedano? El doctor Sedano es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y doctor en Derecho y Globalización en la misma casa de estudios. Su línea de trabajo e investigación se centra en el derecho de familia y derechos de la infancia. Es delegado de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en México y socio fundador del proyecto Ángel México. Ha sido catedrático de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos y diversas universidades privadas en México. En el ámbito internacional, el doctor forma parte del claustro de profesores de la Universidad de Barcelona dentro del máster en Derecho de Familia e Infancia. Ha sido profesor invitado en el programa doctoral de la Universidad Centroamericana de Nicaragua. Destacan sus colaboraciones en el curso de especialistas en mediación en la Universidad Complutense de Madrid y con el Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos y Media. También ha colaborado con la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú y con la Escuela de Formación de Auxiliares Judiciales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima. El doctor Sedano también cuenta con diversas estancias de investigación académica internacional, entre las que se destacan las realizadas en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Barcelona. Como conferencista nacional e internacional, el doctor Sedano ha participado en distintos foros institucionales y universitarios, dentro de los cuales destacan el propio Senado de la República en México, Suprema Corte, de las cuales destacan el propio Senado de la República de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura Jurídica de México, la Corte Suprema de Justicia de Perú, la Corte Superior de Justicia de Lima y el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, así como la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Córdoba en la Argentina. También ha participado en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Politécnica de Valencia, Pontificia Universidad Católica del Perú, Universidad de Costa Rica, Universidad Antonio Nariño de Colombia, Universidad Católica de Salta en Argentina, Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca en Perú. Su trayectoria profesional le hizo merecedor de la medalla al mérito en el ejercicio profesional durante 2 años consecutivos, año 2008 y 2009. Reconocimiento que otorga en México, en el Día del Abogado, la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, afiliada a la Federación Interamericana de Abogados y la Institución Nacional para la Celebración del Día del Abogado. También ha sido reconocido por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos por su invaluable labor en pro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en México y en todo el mundo. Es autor también de diversos artículos científicos y libros, entre los que se destaca su obra publicada en España y México, El interés superior del niño y su recepción en los contextos nacionales, con un análisis a la luz del derecho comparado. Bueno, como verán, el currículum es totalmente amplio, excelente, brillante, y bueno, tenemos el gusto y el honor de hacerlo hoy acá partícipe de este foro, ¿sí? Y a través de su disertación que nos pueda estar acompañando. Doctor Sedano, Joaquín Sedano, un gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Daniel, doctor Daniel. Un placer saludarte por fin personalmente. Hemos estado en contacto los días anteriores, ¿verdad? Para materializar este magno evento. Y desde luego, Daniel ha sido clave en ello, igual que la doctora Noelia. Y desde luego, quisiera yo pues empezar agradeciéndoles, pero sobre todo agradecer al doctor Néstor Solari, por esta invitación que tan amablemente nos cursó por allá desde el mes de febrero y que desde luego pues no hay plazo que no se cumpla. Hoy estamos aquí y desde luego vamos a empezar nuestra charla de esta tarde, sobre todo considerando
que tenemos poco tiempo para abordar un tema tan complejo como es el de el poliamor. Así de que, dado los agradecimientos, desde luego, y agradecer a la Universidad de Buenos Aires, a la UBA, por esta invitación, pues vamos a compartir en pantalla. Me permití preparar una pequeña presentación, pues a efecto de ilustrar todo esto que vamos a platicar esta tarde. Desde luego, la presentación la dejaré en manos de los organizadores, así como las dos sentencias a las que voy a hacer alusión esta tarde, para que quienes quieran profundizar en la temática, desde luego, puedan contar con todas las fuentes que he utilizado para el desarrollo de esta ponencia o de esta conferencia. Vamos a platicar un poco sobre poliamor en México, que ya, como comentaba el doctor Daniel de forma anticipada, pues es un tema, desde luego, novedoso, una novedad añeja, vamos a llamarlo así, porque desde luego que el poliamor ha estado presente en la sociedad, pues de todo el mundo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en México el abordaje se da, pues ahora sí que iniciada la segunda década de este siglo XXI, y es precisamente lo que vamos a platicar: el poliamor en México y sus efectos desde la perspectiva de los antecedentes jurisprudenciales. Básicamente, en mi intervención voy a dividirla en tres momentos por razones de metodología. La primera, donde vamos a hablar un poco sobre contextualizar y conceptualizar la temática. Un segundo momento donde estaré haciendo referencia a las dos sentencias que nos ocupan esta tarde. Y un tercer momento donde desde luego estaremos hablando en prospectiva de lo que nos espera en torno al tema del poliamor en México y esos efectos de los que habla el título de la conferencia. En esta primera parte me gustaría ser muy puntual en algunos aspectos, sobre todo que aunque la temática es del dominio público, lo cierto es que a veces nos cuesta un poco de trabajo entender de dónde viene toda esta situación y desde luego hacia dónde va. Por supuesto, contextualizar el tema es importante. El poliamor es una práctica social que se va a dar prácticamente en la década de los 60 y 70 con el movimiento pues hippie, vamos a llamarle así, donde el amor y la paz eran precisamente el postulado primordial de esta corriente, ¿no? De tal manera pues que el poliamor hace acto de presencia de forma física en este momento. Sin embargo, no debemos perder de vista que la obra de Bertrand Russell, Matrimonio Inmoral, hace alusión de alguna manera no al poliamor, sino propiamente a lo que es la libertad sexual y sobre todo una crítica a las relaciones monogámicas basadas en una moral antigua, precisamente dotada de ese aspecto religioso que de alguna manera ha constreñido a las sociedades a vivir dentro de este modelo familiar monogámico, que desde luego ha sido funcional durante mucho tiempo, pero que parece ser hoy en día está teniendo sus rupturas y necesitamos mirar hacia otro rumbo, ¿no? Entonces, la obra de Bertrand Russell de mediados de la primera mitad del siglo pasado es también una obra digna de considerarse para el estudio de esta temática. Ahora, por cuanto hace al poliamor dentro de México, debo señalar que desde el 2007, cuando entra en vigor la Ley de Sociedad de Convivencia, ya se planteaba la posibilidad de que la sociedad de convivencia se diera entre más de dos personas, lo que de alguna manera empezó a abrir la puerta para las convivencias amorosas de esta naturaleza, poliamorosas, ¿no? Reforzando lo anterior, en 2011, México tuvo una reforma constitucional en materia de derechos humanos, donde el artículo primero, de alguna manera, pues va a enaltecer la importancia de la defensa de los derechos humanos, de la no discriminación, del principio pro persona y todo esto que de alguna manera ya conocemos, ¿no? Resaltar también dentro de este apartado del contextualizando que el principio de no discriminación se va a convertir en el punto toral de análisis en las sentencias que tienen que ver con la propuesta del matrimonio poliamoroso. Por lo que hace a la conceptualización, el poliamor pues se puede definir de forma negativa o de forma positiva. Me refiero a que de forma negativa podríamos decir
¿qué no es el poliamor? Y esto desde luego lo podemos observar en múltiples obras literarias y algunos artículos científicos como este de Jeff Alexandre Thalmann, que de alguna manera plantea que el poliamor no es poliginia, no es poliandria, tampoco se trata de una relación abierta donde la pareja sabe y se permite tener nuevas parejas, un poco lo que proponía Bertrand Russell en su obra. También nos dice que no es una relación extraconyugal o extramarital, y desde luego atinadamente dicen no se trata de un libertinaje ni de un intercambio de parejas como las parejas swinger, que también mucho auge están teniendo, incluso en México, en Cancún, que es uno de los sitios turísticos por excelencia, de los más importantes, hay hoteles de esta naturaleza, hoteles para parejas swinger. Entonces, realmente hay todo un bagaje conceptual que es importante ir dominando para adentrarnos en la temática. Tampoco se trata de una sociedad de convivencia y, como dirían en España, no son situaciones convivenciales de ayuda mutua. En todo caso, definir de forma positiva el poliamor nos llevaría a entender que el poliamor pues es propiamente un estilo de vida que pues establece relaciones entre más de dos personas y que esas relaciones son desde luego serias, íntimas, comprometidas, honestas y que buscan su permanencia a largo plazo. Evidentemente, este concepto es un constructo social y como tal está sujeto pues a una deconstrucción, a una reconstrucción constante, como pasa en la gran mayoría de los constructos sociales que tenemos, incluyendo, por supuesto, al derecho. Hecha la aclaración entonces, habiendo contextualizado y conceptualizado, entremos a la segunda parte de esta intervención, donde brevemente trataré de explicar dos sentencias importantes que han dado pues la entrada a la figura del poliamor dentro de la normativa mexicana, pero particularmente dentro de la jurisprudencia, porque debo anticipar, no hay propiamente una normativa o una ley específica que regule este tipo de relaciones poliamorosas. Al contrario, estamos apenas adentrándonos en esta figura del poliamor a través de la jurisprudencia. Todo parece indicar que a raíz precisamente de la pandemia, pues la gente empezó a pues generar ciertas ideas en torno a cómo transformar el derecho en México. Y muchos de estos amparos que se han presentado en México incluso fueron en vía electrónica y en momentos de pandemia, cuando realmente la gente estaba pues de alguna manera ideando situaciones nuevas o novedosas para el derecho. Y este es el caso del poliamor. El primer caso que yo les quiero presentar es un amparo 1227 del 2020 que se presenta precisamente en diciembre del mismo año. Este amparo se presenta en contra de un decreto que modifica los códigos civiles, particularmente de Puebla, en sus artículos 294 y 297. Esto a consecuencia de que con la implementación del matrimonio igualitario, los conceptos que de matrimonio y de concubinato se tenían ya no podían admitirse tal cual como estaban, como la unión de un hombre y una mujer, sino más bien la idea fue transformarlo hacia la unión de dos personas. El amparo se presenta en contra, pues, el decreto emitido por el Congreso y por el gobierno del Estado de Puebla. El fundamento, digamos, o los artículos que de alguna manera estuvieron relacionados con la violación de derechos humanos es el primero constitucional, el cuarto constitucional y el 133 de nuestra Constitución Política en México. Este amparo, por supuesto, obtuvo una sentencia en mayo del 2021, que ahora voy a comentar brevemente qué cosa es lo que pasó. De entrada, si uno de los conceptos de violación era precisamente la violación al artículo primero constitucional, tendría yo que explicar brevemente de qué habla este artículo primero constitucional. Desde luego, es la implementación de los derechos humanos y, por supuesto, un principio que no puede faltar y que está establecido en el párrafo quinto de la Constitución es precisamente la prohibición de la discriminación. Esta discriminación, de alguna manera recogida en el párrafo quinto,
nos dice que queda prohibida toda discriminación motivada por, y da las distintas categorías, lo que la Corte llama categorías sospechosas, pero una de ellas es la preferencia sexual. Y obviamente esa discriminación pues va a atentar contra la dignidad humana y por supuesto va a atentar también contra, generando un menoscabo, anulando los derechos y libertades de una persona. Entonces esta persona dice, si me discriminas por mi preferencia sexual poliamorosa, evidentemente estás violentando el artículo primero. Y si los artículos emitidos por el decreto del Congreso de Puebla definen el matrimonio como la unión de dos personas, evidentemente yo no tengo cabida en esta norma. Así es de que estás violentando o me estás discriminando precisamente por motivos de mi preferencia sexual. Debo decir que el término preferencia sexual, desde luego, ha sido debatido mucho en México porque incluso se llegó a cuestionar si la reforma utilizó el término correcto de preferencia o debió haber utilizado el de orientación sexual. Sin embargo, no es precisamente el tema que debamos debatir. Al final de cuentas, se ha quedado como preferencia y entonces todo el debate de este amparo se centra en si hay discriminación hacia esta persona que desea casarse con dos mujeres precisamente porque él practica las relaciones poliamorosas. Evidentemente, esa violación al artículo primero nos tiene que llevar a analizar algunos aspectos rápidos. Pues bueno, en realidad la sentencia lo que nos dice es que los artículos 294, el primero habla del matrimonio, el segundo habla del concubinato, 297, sí vulneran precisamente los derechos fundamentales de igualdad y no discriminación, al no permitirle de alguna manera accesar a la figura del matrimonio, dada su preferencia sexual según lo que él sustenta. Lo excluyen, pues, por su preferencia sexual poliamorosa. Luego, entonces, en este primer amparo, el juzgado de distrito dice el concepto de violación es fundado porque viola el artículo primero constitucional y la discriminación que se presenta es de forma indirecta, toda vez que la norma no prohíbe ni mandata algo en específico, sino más bien se refiere a una definición que impacta de manera indirecta en el sujeto. Dicho pues de otra manera, este concepto de violación vulnera, uno, el acceso a los derechos humanos del que habla el primero constitucional. Dos, los derechos humanos de los que se hablan deben interpretarse conforme a la Constitución y los tratados internacionales. Y además, debió aplicarse un principio pro persona, que desde luego tampoco es tema de debate en este momento, pero que sin duda se ha convertido en otro de los puntos torales de esta reforma constitucional mexicana. Consecuentemente, dicen, hay discriminación, no tienes por qué discriminar a la persona, consecuentemente, al ser fundado, hay que amparar y proteger. A este concepto de violación se suma el del artículo 4 constitucional de la Constitución mexicana, que básicamente establece la protección en la organización y desarrollo de la familia. Evidentemente, esta persona también argumenta que al no permitírsele accesar al matrimonio de forma poliamorosa, se violenta la protección en la organización y desarrollo de la familia. Argumento que desde luego resulta interesante, pero que vamos a comentar un poquito más adelante. Ahora, debo decir que también este concepto de violación está relacionado con el 133 constitucional, que de alguna manera nos habla de la supremacía constitucional. Este principio que todos conocemos y que de alguna manera nos dice la Constitución es la ley suprema del país, pero está estrictamente relacionada con los tratados internacionales. Luego entonces, cuando la normativa del Código Civil de Puebla establece que el matrimonio es la unión de dos personas únicamente, violenta no solamente la Constitución, sino también violenta la parte que tiene que ver con los tratados internacionales. Básicamente, pues entonces, cuando se dicta la sentencia destaca que no existe razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio o el concubinato, según sea el caso, entre más de dos personas,
Y es que, en efecto, no hay un precepto constitucional que lo prohíba. Sin embargo, el Código Civil, al establecer que solamente es la unión de dos personas, tanto matrimonio como concubinato, evidentemente está limitando y dejando fuera a quienes practican una relación poliamorosa. La sentencia también destaca que no existe bajo ninguna circunstancia justificación alguna para, pues, no reconocer los derechos basados en la orientación sexual. Y entonces, de alguna manera, el juzgado de distrito da por sentado que la práctica poliamorosa constituye un tipo de orientación sexual que desde luego el juez aprecia como tal. Y yo creo que una de las partes más importantes que tiene la sentencia es cuando se refiere a los derechos que la prohibición indirecta establecida por el decreto genera. Y dice, bueno, es que cuando se establece que el matrimonio es la unión de dos personas, de manera indirecta se está prohibiendo el matrimonio para personas que realizan prácticas poliamorosas y consecuentemente se priva de ciertos derechos como son los beneficios fiscales, beneficios de solidaridad, beneficios por causa de muerte de los cónyuges, beneficios de propiedad, en fin, hace toda una lista que ustedes pueden observar en esta diapositiva y que desde luego se escapan algunas otras ideas más. Pero lo cierto es que este juez de distrito determina amparar y proteger al quejoso y, por supuesto, el gobierno del Estado de Puebla interpone un recurso de revisión que es remitido a un tribunal colegiado y el colegiado trata de remitir a la Suprema Corte, pero la Suprema Corte dice no, porque el poder ejecutivo del Estado de Puebla ha establecido que la persona, la quejosa, carece de alguna manera de el interés legítimo para promover este amparo. Luego entonces tienes que analizar primero ese interés legítimo antes de remitírmelo a mí como corte. El asunto se regresa al colegiado y es el momento en que no tenemos una resolución. Ahora, hay otro amparo que es interesante y que se relaciona también con la temática que estamos comentando. Este amparo es el amparo en revisión 76 del 2021. En este amparo, que fue presentado precisamente en enero del 2021, pues se presenta la misma situación. El argumento prácticamente es el mismo, discriminación precisamente por razón de orientación sexual o de preferencia sexual. Y este amparo en revisión sí hace un análisis detallado e interesante que ahora he de comentar lo más relevante. Lo que quiero que observen es que este amparo en revisión se va a dar en contra de un decreto que se emitió desde el 2008 y es en contra de un artículo 146 del Código Civil del Distrito Federal que está exactamente en los mismos términos. Definición de matrimonio, unión de dos personas. Evidentemente, el amparo se presenta en contra del Congreso y del Gobierno de la Ciudad de México y los conceptos de violación relacionan o remiten directamente al artículo 1º, 4º y 133 de la Constitución Política, que por obvias razones ya no voy a comentar, ya he comentado con antelación. Pero de forma interesante también podemos destacar que remite a ciertos preceptos o numerales de la Convención Americana de Derechos Humanos, como son el 11, el 17 y el 24. Finalmente, hay una sentencia en septiembre de 2021 que enseguida vamos a ver en qué sentido se dio. No perdamos de vista que este amparo se da en contra de un decreto desde el 2008, de tal manera que lo primero que tuvo que dilucidar el juzgado de distrito es si se encontraba en tiempo o no. Tendríamos que entrar un poco al análisis de si las leyes son autoaplicativas o heteraplicativas. Finalmente, el amparo pues es sobreseído en el argumento de que dicen, bueno, como está fuera de tiempo, no procede el amparo. Causa de improcedencia en términos del artículo 81 del Código de, perdón, de la Ley de Amparo.
Entonces, esto trajo como consecuencia que se interpusiera un recurso de revisión, va al tribunal colegiado y el colegiado hace un análisis no solamente por cuanto a la cuestión de improcedencia, sino por cuanto al fondo del asunto. Los argumentos que en él se vierten, ya lo decía yo, es que el artículo 143, 146 del Código Civil del Distrito Federal establece que el matrimonio es la unión libre de dos personas y obviamente esto pues no permite que quien sostiene una relación poliamorosa pueda acceder a la figura del matrimonio. El colegiado, integrado por 3 magistrados, hace un análisis de todo el asunto y, por supuesto, un aspecto que no se notó en el anterior amparo, pero que sí se nota en este, es la mención por parte del quejoso de que la normativa atenta contra su libre desarrollo de la personalidad. Con ello, por supuesto, con la norma, el Código Civil transgrede su derecho a ese libre desarrollo de la personalidad porque no le permite llevar a cabo sus planes de vida como él los tiene. Si él quiere convivir con 2 mujeres o una mujer quiere convivir con 2 hombres o 2 hombres, 2 mujeres, evidentemente esto transgrede, esta norma transgrede el libre desarrollo de la personalidad. Y fíjense que en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mi país ha trabajado mucho en cuanto al libre desarrollo de la personalidad, llegando al punto incluso de que en un asunto donde un matrimonio procrea varios hijos, resulta que una de las hijas no es precisamente del esposo. La mujer le fue infiel, por así decirlo. Entonces el marido busca a toda costa pues desquitarse de esta situación y pues no hay manera de solicitar divorcio necesario porque el divorcio necesario desapareció en México hace tiempo y por supuesto lo único que le quedó fue demandar una reparación de daño. Y grosso modo la sentencia dice no es viable conceder una reparación de daño, ya en amparo la sentencia e incluso en revisión ante la Suprema Corte dice no es dable la reparación de daño porque el libre desarrollo de la personalidad permite a la persona mantener relaciones sexuales con quien él quiera, no obstante que se encuentre casado. Entonces, fíjense cómo en cuestión de libre desarrollo de la personalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México ha venido impulsando la caída de esa antigua moral de la que hablaba Bertrand Russell en su obra Matrimonio y Moral, y ha impulsado una nueva moral donde hoy la infidelidad no existe, el adulterio menos. Consecuentemente, el libre desarrollo de la personalidad como derecho humano, de alguna manera es el que se ha venido imponiendo. El argumento por parte del quejoso en este segundo amparo en revisión pues es contundente en este sentido. Ahora, ¿qué dice la sentencia o qué debemos destacar de la sentencia que se da en este caso en particular? Bueno, pues déjenme decirles que aunque es un estudio pormenorizado, mucho del estudio que realiza el tribunal colegiado lo sustenta en documentos que desde mi particular punto de vista no reúnen las condiciones de ser artículos científicos serios que permitan pues apuntalar la sentencia tal cual lo pretendió el colegiado. Y dice el colegiado en resumidas cuentas para ya pasar a la última etapa de mi exposición. Literalmente, y lo he copiado textualmente, no se transgrede la garantía de discriminación consagrada en el artículo 1 constitucional porque las relaciones poliamorosas, al no ser una orientación sexual, sino una conducta humana sexoafectiva, que no está protegida constitucionalmente, no cabe el amparo. Entonces vean pues cómo en este recurso de revisión, el Poder Judicial de la Federación centró todo su estudio en desacreditar que las relaciones poliamorosas sean una orientación sexual. Lo que no, de alguna manera, sustenta de forma fehaciente, porque, insisto, no hay artículos científicos claros en ese sentido. Ahora, agrega también ahí el federal,
sin proporcionar estudios científicos donde se determine que las relaciones poliamorosas son una preferencia sexual, se reitera, la norma no es discriminatoria. Consecuentemente, la justicia de la Unión no ampara ni protege. Dejó la carga de la prueba al quejoso, cuando la autoridad en realidad era la responsable de encontrar sustento a si no es una orientación sexual, entonces ¿qué es? Y no lo realiza. Pero peor aún, la sentencia que se dicta de alguna manera no analiza la idea de la protección a la familia. Y desde luego, la relación poliamorosa podrá ser no una relación, no una orientación sexual, pero es un fenómeno social que sin duda está integrando familias, tal vez no de forma masiva, pero sí las está integrando y consecuentemente requiere, ¿verdad?, de un estudio pormenorizado desde esa perspectiva. No solamente dejó la carga de la prueba, sino que desestimó la idea de analizar la violación del artículo 4 constitucional, habiendo incluso una acción de inconstitucionalidad de la 2 del 2010 que debió haber tomado en cuenta. Debo señalar por último en este rubro que en realidad la sentencia dictada por los 3 magistrados fue con 2 votos a favor y 1 en contra. Ese que estuvo en contra, por supuesto, dijo, yo sí otorgaría el amparo y protección. ¿Por qué? Porque no se protege al grupo familiar. Un poco lo que pasa con los debates que también ha tenido México en torno al tema de la alienación parental, que inicialmente decían es que no es un síndrome. Bueno, es que jurídicamente hablando, no corresponde al juzgador analizar si es un síndrome o no, sino más bien el fenómeno social de la alienación parental. Y que conste que no quiero generar un debate ahí en ese término, pero sin duda es un fenómeno que vemos en el día a día en todos los juzgados de nuestros países. No podemos negar que la alienación es un fenómeno social que desde luego requiere un estudio serio y pormenorizado para avanzar en la temática. Bien, finalmente, y ya para ir aterrizando todo esto, ¿cómo prospectar el poliamor en México? ¿Hacia dónde va a caminar esta idea del poliamor en México? Bueno, recordarán que les dije que el primer amparo se regresa precisamente al colegiado porque le dijo, no analizaste la parte conducente hacia el quejoso tiene un interés legítimo. Luego entonces está pendiente esa parte. Tendrá que venir el pronunciamiento en caso de que se pronuncie por cuanto a que el interés legítimo está justificado, entonces sí podrá remitir a la Suprema Corte y la Corte, a través de alguna de sus salas o en pleno, podrá hacer el estudio pormenorizado del caso, que eso sería lo deseable para que de una vez se diluyan cualquier duda que se pudiera tener en torno al tema. Pero lo cierto es que también podría ser que esa resolución diga que no se acreditó precisamente el interés legítimo, cosa que veo difícil porque en el segundo amparo el interés legítimo está de alguna manera acreditado a través de la sentencia del amparo en revisión. Entonces, yo no veo que la primera sentencia no pueda llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que eso es lo que va a tener que pasar. Pero más allá del debate de si llega o no llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, yo creo que hay cosas que nos deberíamos preguntar para ir previendo hacia dónde vamos a caminar en torno a la temática de la familia poliamorosa, incluso del matrimonio poliamoroso, si es que cabe este concepto. La primera pregunta es, ¿qué pasaría con los hijos? Porque suponiendo que se permitiera el matrimonio entre más de 2 personas, la pregunta es, ¿van a tener hijos? Sí, ok. ¿Qué va a pasar con los hijos? La imagen que ustedes observan en pantalla es de una relación poliamorosa que se da en Estados Unidos, precisamente también en esta década de los 20, y cuyos nombres están aquí, Taya, ¿no? Sean, Alicia y Tyler, que de alguna manera es una pareja poliamorosa. Unen sus vidas, se van a vivir a Oregon
y resulta que ellas están embarazadas. De hecho, ya dieron a luz. Este caso se presenta en 2020-21 más o menos. Entonces, ya dieron a luz, pero la pregunta que surge es, ¿qué va a pasar con la filiación? Porque acuérdense que el derecho busca dar certeza jurídica y la primera certeza jurídica que necesita cualquier ser humano para garantizarle sus derechos es el de la filiación. La filiación nos da el derecho a la identidad y por supuesto ese derecho a la identidad es fundamental en los niños, niñas y adolescentes. Desde luego, este es un aspecto que podrían decirme, bueno, ya se han presentado casos de triple filiación. Argentina es pionera en esa temática de la triple filiación, pero no por relación poliamorosa. Y esto, desde luego, va a sentar, pues de alguna manera, un precedente, si es que se logra aprobar el matrimonio poliamoroso, pues tendremos que avanzar en la figura de la filiación derivada de este tipo de matrimonios, garantizar el derecho a la identidad. Por otro lado, también podríamos plantearnos la pregunta, ¿qué va a suceder con los alimentos? Sabemos que la relación acreedor alimentario, deudor alimentario, siempre está bien delimitada. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a pagar? ¿Quién es el obligado para garantizar esos alimentos? Bueno, en una relación poliamorosa pareciera que no les importa, según lo que han dicho estas personas, pero al derecho sí le importa, porque el derecho debe garantizar, no puede dejar fuera estas relaciones. No podemos dejar de observar que esta es una práctica cada vez más cotidiana y evidentemente el derecho va a tener que pensar en qué cosa debe hacer para implementar una protección o una tutela efectiva de los derechos de alimentos. Y con ello, por supuesto, pensar no solamente en la afiliación, no solamente en los alimentos, sino también en el interés superior del niño. Y esto nada más es la punta del iceberg, porque por supuesto podríamos prospectar otras cosas más que sin duda son interesantes. Y ya con esto voy concluyendo. En el caso de divorcio, si te divorcias en una relación poliamorosa, te puedes divorciar de uno o tiene que ser de los dos. Mejor aún, pensemos o regresemos a la figura del matrimonio poliamoroso. Me caso con dos mujeres. ¿Puedo agregar a alguien más? ¿O se cierra ese matrimonio ahí? Evidentemente, son hipótesis que no podemos dejar escapar. Suponiendo, ¿verdad?, que el matrimonio se celebre en un solo acto y no pueda ingresar nadie más, seguramente a alguien se le va a ocurrir un nuevo amparo en este tipo de situaciones. El libre desarrollo de la personalidad. Si se da el divorcio, pensiones compensatorias. ¿Quién debe pagar a quién? ¿Cómo se determinan estas pensiones compensatorias? O en el caso de muerte, pensión por viudez. Tenemos los casos de Colombia. Hemos visto ahí en la figura de la Trieja también que de alguna manera este tipo de situaciones han ido avanzando. México, por ejemplo, ha reconocido que en el concubinato, desde luego el concubino tiene derecho, no es necesaria la figura del matrimonio. Incluso en el matrimonio igualitario o en el concubinato igualitario ya hemos superado esta parte o estamos en proceso de. Pero lo cierto es que sigue generando muchas dudas. La sucesión legítima, los cónyuges superstites, ¿quiénes tienen derecho a heredar? ¿En qué proporción? ¿Irán primero que los hijos? ¿En qué proporción con relación a los hijos? En fin, los hijos póstumos. Todo este tipo de situaciones que estoy seguro, se me escapa alguna idea, seguramente a ustedes se les ocurrirán más, pero por supuesto, más allá de una simple resolución que puede emitir el Poder Judicial de la Federación en México en torno a que si el poliamor es un nuevo modelo de familia, que lo es, nos guste o no, lo es, debe protegerse y debe garantizarse a través del matrimonio. Si se logra, todo esto lo tenemos que observar antes que decir, adelante, es inconstitucional la norma y permítaseles el matrimonio. Tenemos que avanzar en todas estas temáticas.
Como vemos, pues, la figura del poliamor, pese a ser esa novedad añeja que estamos viviendo en nuestro país, México, requiere todavía de un estudio profundo para, pues, darle cabida dentro de la normativa jurídica. Tenemos un constructo, de alguna manera, sociológico, psicológico, en torno al tema del poliamor, pero carecemos de un constructo jurídico, carecemos de normativa jurídica, y esto evidentemente podría meternos en muchos problemas. Básicamente, entonces, es lo que yo quería comentar en esta tarde con ustedes. Desde luego, agradecerles nuevamente la invitación. Muchas gracias, doctor Solari. De verdad, aprecio mucho esta invitación, y la emoción, desde luego, que tenía, creo que se ha notado, probablemente porque he tenido que ir rápido para agotar los minutos que me otorgaron para ello, pero desde luego me ha quedado tiempo para decirles muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, y desde luego dejar datos de contacto para quien, pues, de alguna manera tenga alguna duda o comentario que no se pueda solventar en esta sesión. Por supuesto, pues yo sigo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Sedano. Y aprovecho, bueno, obviamente para felicitarlo por su disertación, que fue excelente y que por lo que hemos visto acá en el chat, tanto del canal de YouTube como del Zoom, ha traído bastante repercusión. Antes de que sigan, porque veo que están escribiendo en el chat sobre el tema del mail, quédense tranquilos que ustedes cuando se inscribieron, se anotaron recién, llenaron el formulario, bueno, me dejaron un mail, ¿sí? Esa casilla de correo electrónico, ahí van a estar recibiendo todos los archivos que el doctor Sedano va a dejar, ¿sí? Así que no se preocupen, que tenemos ya el contacto de todos ustedes. Doctor Sedano, si puede quedarse unos minutitos más, estamos con tiempo como para contestar algunas preguntas que fueron surgiendo, si puede, si se puede quedar unos minutitos más. Con mucho gusto. No queremos molestar. Pero sí, han habido algunos interrogantes que fueron surgiendo y estamos con tiempo, si usted quiere también aprovechar esas respuestas para profundizar algún concepto que por ahí no haya podido profundizar como usted quería, lo puede realizar. Acá preguntan, una de las preguntas que se hizo fue ¿por qué cree que la justicia... Daniel, Sí, Néstor, sí. ¿qué tal? Una pregunta para el doctor Sedano, ¿qué tal? ¿Cómo lo va? Sí. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, gracias. Muy clara su exposición, así que es un tema siempre de interés para todas las regiones y los lugares, ¿no? Y la pregunta que quería hacerle es, en base a esto que comenta usted, si en México esa posibilidad la ve más cercana en relación al reconocimiento de efectos jurídicos de relaciones poliamorosas, si lo ve más cercano desde el punto de vista del ámbito judicial, como estos casos, ¿no? O legislativo. Es decir, ¿qué ámbito ve más propicio para, en vista al futuro, digamos, que pueda llegar a avanzar o reconocer este tipo de uniones, de acuerdo a su experiencia, ahí en México, ¿no? Por supuesto, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Mire, dada la dinámica que hemos observado, sobre todo en este siglo XXI, creo yo que la respuesta tendrá que venir, pues, a partir del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia en México ha sido fuertemente criticada, y estoy seguro que lo han escuchado en algunas otras latitudes del mundo, porque muchas de las veces se ha dicho que la Corte legisla, y esto se ve como algo grave. Sin embargo, debo decir que tal vez se trate por cuestiones de coyuntura política, pero es que la única manera viable para avanzar de manera efectiva, pero sobre todo rápida, es que la Corte se pronuncie en torno a los temas. En los últimos tópicos, digamos, que hemos avanzado en materia familiar, como pudiera ser el divorcio incausado, fue a través de una sentencia de la Corte que declaró inconstitucionales los procedimientos de divorcio necesario.
En el caso de matrimonio igualitario, también fue la Corte quien determinó esto. Entonces, sin duda, yo creo que la solución a esta problemática social que estamos encarando tendrá que venir por parte del Poder Judicial de la Federación. Y como ha sucedido, con posterioridad, los legislativos de los estados o incluso el federal, pues vendrán a pues, armonizar esa disposición jurisprudencial con la legislación existente, ¿no? Creo yo que tendría que ser así, doctor. Pues, y en base a eso, una diferencia que nosotros tenemos con Brasil, por ejemplo, los fallos de la Corte, vamos a suponer que este caso llega a la Corte, ¿no? A la federal, como usted dice, y resuelva positivamente, es decir, darle derecho. En México, ¿los fallos de la Corte son vinculantes para las instancias inferiores o solamente es para el caso? Ok, muy buena pregunta. En realidad, son vinculantes para todas las autoridades, en el sentido de que al tratarse, sobre todo, le voy a comentar algo. Recién México estrena un código de procedimientos, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Estamos estrenando código. Y entonces este código, al ser facultad exclusiva del Poder Legislativo del Congreso de la Unión, ¿sí? A nivel federal, la respuesta tendría que venir desde ahí. Y desde luego, las legislaturas de los estados tendrían que irse acomodando ad hoc con lo que la normativa procesal establece. Entonces, pienso yo que lo primero sí es vinculante para todos, pero lo primero que tendría que modificarse sería la norma procedimental y después, de forma subsecuente, las normas subjetivas o sustantivas, mejor dicho, de cada estado de la República. Perfecto, muchas gracias. Gracias a usted, doctor, qué amable. No, al contrario, muchas gracias. Gracias, doctor, por la respuesta. Y hay otra pregunta. Acá me preguntan, ¿por qué la Unión se esforzó tanto por marcar que las relaciones poliamorosas no son una orientación sexual? Bueno, en realidad, ¿cómo explicarlo? Al ser un tema hasta cierto punto poco desarrollado, incluso desde el punto de vista sociológico y psicológico, pues en realidad no hubo mucho de dónde echar mano seguramente del Poder Judicial. O sea, lo único que buscó fue justificar el por qué iba a negar. A mí me da la impresión de que esta sentencia ya tenía resolución desde el momento en que se presentó el recurso de revisión y era negarlo a toda costa. Probablemente por la cuestión de la idiosincrasia, pues de las visiones religiosas y moralistas que todavía imperan en México y que por supuesto tarde que temprano van a ser superadas. Entonces, me parece que haberse centrado en combatir la idea de que el poliamor no es una orientación sexual fue más bien con la intención de desestimar cualquier posibilidad de amparo, pero aún así, aún sustentándolo como que no es una orientación sexual, no la es hasta el momento, porque las ciencias estudiosas de este fenómeno de alguna manera no han avanzado. Pero a ver, recordemos que, por ejemplo, por allá en el siglo pasado, la homosexualidad era considerada incluso por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad. Entonces, no hay verdades absolutas en ese sentido. Hoy por hoy tenemos matrimonio igualitario y desde luego fue porque las demás ciencias vinieron avanzando en el estudio hasta llegar a este punto donde decir la homosexualidad no es ninguna enfermedad y consecuentemente no tendríamos por qué prohibir. Lo mismo va a pasar en torno a la idea de que el poliamor no es una orientación sexual. De hecho, el mismo juzgador señala que en realidad, digamos que la orientación sexual es lo que eres y el poliamor es lo que haces. Entonces, me parece incluso que la sentencia, aun cuando es muy buena, hace su mayor esfuerzo, carece
de la seriedad y del, pues ahora sí que del conocimiento científico adecuado para apuntalarla. Yo creo que el poliamor tarde que temprano tendrá que entrarse al estudio a profundidad de si es o no es una orientación sexual, y aunque no lo fuera, como lo acabo de decir, es un fenómeno social que está generando grupos familiares. Y si está generando grupos familiares y la Constitución dice que debemos protegerla, porque la constitucionalización del derecho familiar es una realidad, entonces tendríamos que haber entrado al estudio del tema por ese lado y no en debatir si es o no una orientación sexual. Exacto, sí, sí. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta que harás en el canal de YouTube. Preguntan sobre el fallo colombiano del año 2017 que permitió el casamiento de 3 hombres. Bueno, preguntan qué opina usted al respecto de ese fallo. Bueno, debo señalar que no conozco a profundidad. Creo que es este caso donde en realidad eran 4 los que integraban la relación, pero uno de ellos muere. Finalmente ellos determinan unirse en esa relación poliamorosa, eh, pues como consecuencia de un matrimonio. Miren, en realidad es difícil opinar desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista sociológico me parece que Colombia ha dado el paso que tendríamos que dar los demás países, cada uno en su momento. Recordemos que la normativa jurídica, de alguna manera, tiene que ir sensibilizando a la sociedad. Y muchas de las veces lanzamos normativas jurídicas como esta que comentaba yo, la ley de convivencia, que fue permitiendo que las convivencias entre personas del mismo sexo se visibilizaran como algo, pues, normal, y que de hecho lo son. Me refiero a que normal para aquel momento, 2007, en que México no veía con buenos ojos las relaciones entre personas del mismo sexo. Entonces la ley de convivencia permitió ir visibilizando y sensibilizando a la sociedad de que no tiene nada de malo realmente la convivencia entre personas del mismo sexo. Yo creo que habría que probar también, siguiendo ese ejemplo, alguna normativa intermedia que vaya permitiendo sensibilizar a la sociedad de que pues el matrimonio poliamoroso debe ser regulado, porque de lo contrario dejamos en el limbo jurídico a las personas que conforman ese tipo de relaciones. El derecho no puede funcionar a favor de unos discriminando a otros. No podemos cerrar los ojos a las realidades sociales. En realidad el derecho debe dar solución, pero por supuesto cada país va marcando las pautas de cuál es el mejor momento para avanzar en torno a la temática. Insisto, México sin duda ha pues roto el paradigma de alguna manera y está buscando entrar a la dinámica de los matrimonios poliamorosos, pero todavía no es una realidad, hará falta, y yo creo que el caso de Colombia sin duda servirá de ejemplo para ir avanzando en ello, pero no perder de vista que no se trata nada más de permitir, sino de prever todas las consecuencias jurídicas que conlleva la permisibilidad de un matrimonio poliamoroso, ¿no? Bien, doctor. Otra pregunta del canal de YouTube. ¿Considera que la familia mexicana requiere un instituto, bueno, mexicano de atención a la familia? Bueno, es que en realidad hay un instituto de atención a la familia. Quien realiza las funciones es precisamente el Sistema Integral de Desarrollo a la Familia, el DIF, y de alguna manera desde el DIF se promueve precisamente la protección de los grupos familiares, pero cuando se encuentran propiamente en conflicto. Pero imagínense, hablando de este punto, llegar ante el DIF y decir, fíjate que tenemos una relación poliamorosa, 2 hombres, 1 mujer, acabamos de tener un hijo, ¿sí? Y queremos registrarlo, queremos que nos ayudes, ¿qué podemos hacer? Evidentemente, el DIF carece de las herramientas, necesita la normativa jurídica, necesita la jurisprudencia, y por ello es importante pensar que el instituto sin duda desarrolla un papel importante, pero es más de reacción que de prevención, porque no tiene de alguna manera antecedente esta figura, ¿no? Perfecto, doctor.
Bueno, Néstor, no sé, ¿tiene alguna pregunta más para el doctor? Porque yo acá en el canal no veo ninguna pregunta más por el momento. Si no hay ninguna pregunta, sí. No, estamos... Bueno, muchas gracias. si nadie tiene alguna pregunta más, podemos, bueno, despedir al doctor, obviamente agradeciéndole la participación con su gran disertación y las respuestas claras a todas las preguntas y los interrogantes que fueron surgiendo. Y muchas gracias también por el material que va a aportar, porque están todos muy interesados en su material, así que todos lo recibirán al mail que dejaron, como dije recién, al momento de la inscripción, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, doctor Sedano, ¿eh? Muchas gracias, Daniel. Nuevamente, un placer. Saludos. Doctor Un placer. Solari, muy Un agradecido. placer para Excelente usted. tarde. Gracias, estaremos en contacto. Igualmente, hasta luego. Un abrazo, doctor. Igualmente.